Un hombre con una fortuna de $300 millones. Gana $694,000 por cada minuto que pasa arriba de un ring. Firmó un contrato que lo convertirá en el segundo boxeador de la historia en superar los $1,000 millones en ganancias, detrás solamente de Floyd Mayweather. Tiene mansiones, autos de lujo, contratos con las marcas más exclusivas del planeta. Pero cuando Saúl Álvarez se baja del ring, no va a fiestas, no aparece en yachts, no se pierde en la vida nocturna de Las Vegas o de Los Ángeles. No, se sube a un caballo, se va a su rancho en Jalisco, se pone las botas, camina entre sus sementales, respira el aire del campo y desaparece del ruido. Como si nada de lo otro existiera, como si los millones, los cinturones y los contratos fueran algo que le pasa a otra persona. ¿Por qué alguien que literalmente puede comprarse lo que quiera elige vivir así? ¿Por qué el boxeador mejor pagado del mundo prefiere el olor a caballo que el de un perfume de $1,000? Lo que descubrimos va mucho más allá del boxeo. Para entender a Canelo hay que volver a un lugar que el mundo no conoce, y a un niño pelirrojo que vendía paletas heladas en los camiones de transporte público por unas monedas. Cuando pensamos en los boxeadores millonarios, la imagen que aparece es siempre la misma. Mayweather quemando billetes en Instagram, Tyson con su tigre de Bengala en la mansión, cadenas de oro que pesan más que un cinturón de campeonato, fiestas que cuestan lo que una familia promedio gana en un año. Es el guión clásico del boxeador que salió de la pobreza. Lo primero que hacen es demostrar que ya no son pobres. Y mira, Canelo no es un monje. Tiene una colección de autos deportivos, usa ropa de Dolce & Gabbana, le hace fiestas extravagantes a sus hijas. No vamos a decir que vive en una choza, pero hay algo que lo separa radicalmente del resto. Algo que se nota cuando dejas de mirar las fotos de Instagram y empezás a mirar sus decisiones de vida, porque las fotos te muestran un coche caro. Pero las decisiones te muestran otra cosa, te muestran a un hombre que, pudiendo vivir en cualquier ciudad del mundo, eligió quedarse en Guadalajara. Que construyó su gimnasio no en Los Ángeles ni en Las Vegas, sino en la zona occidental de su ciudad natal. Que invirtió millones no en una cadena de clubes nocturnos, sino en gasolineras y tiendas de conveniencia en Jalisco. Que su lugar favorito en el planeta no es una playa privada, sino un rancho con caballos en las afueras de Guadalajara. Y que cuando le preguntaron en una entrevista para ESPN cuál era su refugio, no mencionó ninguna mansión. Dijo algo mucho más simple, que ese era su hogar, que era su privacidad, que todo eso era solo para él y su familia, que le encantan los caballos, le encanta montar y le encanta estar ahí. Nada más. Para entender por qué, hay que conocer de dónde salió. En la década de los 90, una familia salió de Michoacán con lo poco que tenía y se instaló en Juanacatlán, un municipio en las afueras de Guadalajara, Jalisco. El padre, Santos Álvarez, tomó una decisión drástica. Vendió sus vacas, que eran todo lo que tenía, y con ese dinero compró una pequeña paletería cerca del mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara. Ahí, en esa paletería humilde, nació la historia de Canelo. Santos Saúl Álvarez Barragán llegó al mundo el 18 de julio de 1990. Era el menor de 8 hermanos, 7 de ellos varones. La casa donde creció todavía existe, una vivienda humilde, sin lujos, con un estilo muy rústico y tradicional, en una calle cerrada de Juanacatlán. No había dinero para nada que no fuera lo esencial. A los 5 años, Saúl ya trabajaba. No es una forma de hablar. Literalmente, a los 5 años, el niño estaba al lado de su padre haciendo paletas de hielo, preparando aguas frescas y ayudando en el negocio familiar. A los 7, le tocó algo peor: subirse a los camiones del transporte público con una cajita de cartón llena de paletas y venderlas a los pasajeros. El primer día fue un desastre. Su padre Santos lo mandó a la estación de autobuses con la caja de paletas, pero Saúl se quedó mudo. Le daba vergüenza. Caminó por toda la estación sin vender una sola paleta y volvió con la caja llena y los helados derretidos. Su padre, sin enojarse, llenó la caja de nuevo, se lo llevó de vuelta a la estación y le mostró cómo se hacía. Pero no era solo la vergüenza, las burlas eran constantes. Por su pelo rojo y su piel clara, los otros niños lo molestaban sin parar. Le decían Canelito, con tono de burla. En un entorno donde todos tenían cabello oscuro, ser pelirrojo era motivo de bullying diario.
Las burlas se sumaban al cansancio de pasar horas subiendo de un camión a otro vendiendo paletas y volver a casa con los pies destrozados y unas monedas en el bolsillo. Canelo lo dijo en una entrevista para la revista Quién, que él trabajaba en una paletería con su papá haciendo de todo y que recordaba cuando llegaba solo a la casa porque sus 7 hermanos ya estaban casados. Que estaba solo siempre, solo, a los 10 años, vendiendo paletas, recibiendo burlas, sin saber qué iba a hacer de su vida. Hasta que un día su hermano mayor Rigoberto le regaló unos guantes de boxeo. Rigoberto Álvarez, el español, ya era boxeador profesional y vio algo en su hermano menor. No solo las ganas, vio la rabia, la misma rabia que le daban las burlas, el cansancio, la pobreza. Cuando Saúl se puso los guantes por primera vez, Rigoberto vio algo que le erizó la piel. Lo contó en una entrevista para TV Azteca, que se le enchina la piel de pensar la vez que lo vio llorar y soltar unos golpes que, para esa edad, eran algo diferente. A partir de ahí, Canelo no paró, pero tampoco dejó de vender paletas. Durante años, su rutina era esta: levantarse, ayudar a su padre en la paletería, vender helados en los camiones, ir al gimnasio de José Chepo Reynoso por la tarde, entrenar hasta que el cuerpo no diera más y volver a casa. Todos los días, sin excepción, sin vacaciones, sin fin de semana libre. A los 15 años debutó como profesional. A los 19 ya era campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Y a partir de ahí, los números empezaron a escalar a una velocidad que nadie había visto en el boxeo mexicano. En 2018 firmó un contrato histórico de $365 millones con DAZN. Solo entre 2018 y 2019 ganó 95 millones. En una sola pelea contra Edgar Berlanga embolsó 63 millones. Según Sportico, sus ganancias totales a la fecha superan los 730 millones de dólares. Y con su contrato actual, superará los 1,000 millones antes de retirarse. 1,000 millones de dólares. El mismo niño que volvía con las paletas derretidas porque le daba pena venderlas. Y acá es donde la historia se pone realmente interesante. Porque lo que hizo con ese dinero no fue lo que todos esperaban. En algún punto del camino, cuando el dinero empezó a llegar en cantidades absurdas, Canelo pudo haberse mudado a una penthouse en Miami, a una mansión en Beverly Hills, a un complejo privado en Dubái. Es lo que hacen casi todos, alejarse del lugar que te recuerda la pobreza. Canelo hizo exactamente lo contrario, se acercó más, construyó un rancho en las afueras de Guadalajara. Lo llamó Las Reinas, en honor a su esposa Fernanda y a sus 2 hijas. Ahí tiene 30 caballos pura sangre, caballerizas profesionales, un ruedo, un establo que él mismo visita todos los días cuando está en México, y una tranquilidad que no tiene precio. Cuando ESPN lo visitó en ese rancho, el periodista describió una escena que parecía de otro mundo. Canelo paseando por la propiedad, pasando junto a la fuente con la estatua del caballo, entrando al establo a ver a sus sementales. No había séquito, no había cámaras de seguridad por todos lados, no había asistentes. Era él, sus caballos y el silencio del campo. Y es que la conexión de Canelo con los caballos no es un hobby de millonario, es una herida sanada. Porque cuando tenía 6 años, su padre le regaló su primera yegua. Para un niño que no tenía nada, ese caballo era todo. Pero llegó un problema familiar y Santos tuvo que vender la yegua. Canelo lloró como nunca había llorado. Él lo contó en una entrevista para la revista Caras, que andaba a diario en ella, que su padre tuvo que venderla y lloró muchísimo, pero que desde los 5 años está su pasión por los caballos. No la olvidó, nunca la olvidó. Y cuando tuvo el dinero para comprar todos los caballos que quisiera, lo primero que hizo fue recuperar eso que la pobreza le había quitado. Uno de sus caballos favoritos se llama Spirit, como el de la película. Fue el primer caballo que él mismo bautizó en lugar de dejárselo a su padre. Otro, un frisón negro, fue un regalo de Vicente Fernández. Otro más lo nombró La Fernanda en honor a su esposa. No son trofeos, son familia. Y ahí, en ese rancho, es donde Canelo se convierte en algo que el mundo no ve. Un hombre de campo. Un jalisciense que monta caballos, respira tierra y se desconecta del circo que es el boxeo profesional. Ese rancho no es un lujo, es un refugio. Es la prueba de que el niño que vendía paletas en los camiones nunca dejó de ser ese niño. Pero lo más revelador de todo no es el rancho, ni los caballos, ni Guadalajara.
Lo más revelador es algo que dijo sobre sus propios hijos. En una entrevista con Telemundo Sports, el periodista Miguel Gurwitz le preguntó sobre la herencia para sus 4 hijos, Emily Cinnamon, Mia Enner, María Fernanda y Saúl Adiel. La respuesta fue una bomba: el dinero es mío, no tuyo. No lo dijo con crueldad, lo dijo con la convicción de alguien que sabe lo que es no tener nada. Aclaró que sus hijos nunca pasarían necesidades, pero que tampoco vivirían una vida cómoda gracias al dinero que él generó, que no tenían la vida garantizada, que debían ganársela. Pensá en la profundidad de eso. Un hombre que creció en la pobreza absoluta, que vendió paletas desde los 5 años, que pasó hambre, que fue humillado por su apariencia y que ahora tiene $300 millones. Le dice a sus hijos que el dinero no les pertenece. No es tacañería, es filosofía de vida. Es la misma filosofía que le enseñó su padre Santos cuando lo mandó de vuelta a la estación con las paletas derretidas. La misma que aprendió en el gimnasio de Chepo Reynoso. La misma que lleva tatuada en la pared de su gimnasio en letras enormes: no boxing, no life. Sin boxeo, no hay vida. El Canelo invierte en cosas que generan trabajo: gasolineras, tiendas de conveniencia, promotoras. No invierte en cosas que alimentan el ego. Y cuando no está entrenando ni peleando, está donde siempre quiso estar: en un rancho con caballos en Jalisco. A unos kilómetros de la paletería donde todo empezó. Su padre Santos todavía atiende esas paleterías. Todavía se le puede encontrar en Santa Cruz del Valle, en una paletería con un letrero sencillo que dice La Michoacana y una lona enorme con la foto de su hijo campeón. El mismo padre que le enseñó a vender, a no tener vergüenza, a levantarse cuando las paletas se derriten. Y eso es lo que separa a Canelo de los demás. No es que rechace el lujo, es que el lujo no lo define. Lo que lo define es el barro, el sudor, los caballos y el olor a campo de Jalisco. Todo lo demás es accesorio. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? No es humildad, aunque la tiene. No es austeridad, porque claramente gasta en lo que quiere. No es una pose para las cámaras, porque la mayoría de estas cosas las hace lejos de ellas. La verdadera razón es que Canelo nunca dejó de ser el niño de la paletería. El dinero cambió su cuenta bancaria, pero no cambió su código interno. Ese código se lo instaló su padre Santos a los 5 años, cuando le puso una caja de paletas en las manos y le dijo: así se sale adelante. Por eso vive en Guadalajara y no en Miami. Por eso su gimnasio está en Jalisco y no en Las Vegas. Por eso su rancho se llama como su esposa e hijas. Por eso monta caballos en lugar de coleccionar yates. Por eso le dice a sus hijos que el dinero no les pertenece. Porque Canelo entendió algo que pocos entienden cuando les llega la fortuna: que el dinero es una herramienta, no una identidad. Y que la identidad se forja en el barro, no en el brillo. De vender paletas derretidas en los camiones de Juan Acatlán a ser el segundo boxeador en la historia en superar los $1,000 millones. Y sin embargo, su lugar favorito sigue siendo un rancho con caballos en Jalisco. Esa es la historia del Canelo, no la del ring, la de verdad. ¿Y tú? Si tuvieras sus millones, ¿qué elegirías? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para más historias que valen la pena.